Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos se encontraban en una especie de limbo emocional. Aunque ya habían visto al Maestro resucitado en Jerusalén, sus mentes seguían llenas de dudas y sus corazones de incertidumbre. Algunos de ellos decidieron regresar a lo que conocían mejor, la pesca. Pedro, siempre el líder entre sus compañeros, fue el primero en anunciar su intención. «Voy a pescar», declaró de manera abrupta, sin realmente esperar una respuesta. Los demás, entre ellos Tomás, Natanael, Santiago y Juan, así como otros 2 discípulos no nombrados, se ofrecieron a acompañarlo. Con un pequeño gesto, todos subieron a la barca y se adentraron en el vasto y silencioso mar de Galilea, bajo el cielo oscuro de la noche. Las aguas reflejaban el manto estrellado del firmamento, pero su calma contrastaba con la inquietud que sentían en su interior. Lucharon toda la noche, lanzando las redes una y otra vez, pero el esfuerzo no les recompensó. Parecía que la mar estaba tan vacía como sus espíritus. El agua salpicaba sus rostros, mezclándose con el sudor que corría por sus frentes. A medida que la noche avanzaba, la desilusión comenzaba a asentarse en cada uno de ellos. Los brazos de los pescadores dolían y el frío comenzaba a calar en sus huesos. Sin embargo, nadie hablaba, cada uno perdido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre lo que había sido, lo que es y lo que podría ser de ellos sin su maestro. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a teñir de tonos dorados y rosados las aguas del lago, una figura apareció en la orilla. Estaba lo suficientemente lejos como para que sus rasgos no fueran del todo distinguibles, pero su presencia era inconfundible y llenaba el ambiente de un aura de paz y autoridad. «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?», resonó una voz clara y firme. Los discípulos se miraron entre sí con expresiones cansadas y un leve atisbo de sorpresa. La respuesta fue un simple, casi derrotado, «no». Entonces, aquella figura en la orilla les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». La petición parecía absurda, ya que habían estado pescando toda la noche sin éxito. Pero algo en la voz del hombre les instó a obedecer. Con un esfuerzo más, lanzaron la red al otro lado. Inmediatamente, sintieron un tirón fuerte, y al intentar alzarla, la red se tensó bajo el peso de una cantidad inesperada de peces. Sus ojos se abrieron con asombro mientras el agua salpicaba por todas partes y las manos se les llenaban de escamas y resbaladizo movimiento de los peces que intentaban escapar. Era un milagro, no había otra forma de describirlo. Una luz de reconocimiento brilló en los ojos de Juan, quien mirando a Pedro exclamó con voz temblorosa: «Es el Señor». Pedro, con su carácter impulsivo, no esperó un segundo más. Se ciñó la túnica, que se había quitado para trabajar, y se lanzó al agua, nadando con toda la fuerza que sus brazos le permitían hacia la figura en la orilla. Mientras el agua fría lo envolvía y la adrenalina impulsaba cada brazada, sus pensamientos se agolpaban en su mente. Había negado a su Señor 3 veces, su corazón estaba aún herido y deseaba más que nada en el mundo reconciliarse con Él. Quería mostrar su amor y devoción de manera tangible, ya que las palabras le habían fallado antes. El resto de los discípulos, más prácticos, se quedaron en la barca arrastrando la red llena de peces hacia la orilla. Cuando finalmente llegaron a la tierra firme, vieron a Jesús junto a un pequeño fuego de brasas. Sobre él había algunos peces asados y un poco de pan. Sin una palabra, el maestro les invitó a traer de los peces que habían capturado. Pedro, empapado y jadeante, se apresuró a sacar la red repleta. Contaron un total de 153 peces grandes, y a pesar de la cantidad, la red no se rompió. Había algo simbólico en ese número, en la plenitud del resultado, como si indicara que con la guía del Señor, las cosas siempre se completan a la perfección. Jesús, con calma y amor en su mirada, les dijo: «Venid y desayunad». Los discípulos se acercaron con reverencia, aún incrédulos de estar en la presencia de su Señor resucitado. Nadie osó preguntarle quién era, sabían que era Él. En silencio, se sentaron alrededor de la fogata, la luz suave del amanecer reflejando en sus rostros llenos de expectación y gratitud. Jesús tomó el pan, lo bendijo y se los dio, y de la misma manera con los peces.
El sencillo acto de compartir el alimento con ellos tenía un profundo significado. Era un recordatorio del milagro de los panes y los peces que había realizado antes, un símbolo de su provisión y su cuidado continuo. Mientras comían, las llamas del fuego chisporroteaban y las brasas crepitaban suavemente. Los discípulos sentían una calidez interior que iba más allá del mero calor del fuego. La presencia de Jesús traía paz a sus corazones inquietos. Las dudas, el temor y la culpa se disipaban como la niebla que se levantaba del lago al calor del sol. Todo parecía nuevo otra vez. Se dieron cuenta de que aunque su Señor no estaría con ellos físicamente todo el tiempo, Él seguía proveyendo, guiando y amándolos con una intensidad que iba más allá de lo comprensible. Después de la comida, Jesús miró a Pedro con una expresión que era tanto penetrante como amorosa. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». La pregunta resonó en el aire, tocando una fibra sensible en el corazón de Pedro. Este, con la voz quebrada, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Pero Jesús repitió la pregunta 2 veces más, y cada vez, Pedro sintió como si un peso se levantara de su alma. Como si cada negación que había pronunciado durante la pasión de Cristo fuera lavada por cada afirmación de amor que ahora declaraba. «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús al final, sellando su perdón y dándole un nuevo propósito. Pedro entendió que a pesar de sus errores, Jesús le estaba confiando el cuidado de su rebaño. Era una nueva oportunidad, una redención completa. No importaba cuán profundo hubiera caído en su traición y negación, el amor de su Señor lo restauraba completamente. El resto de los discípulos observaban en silencio, conscientes de la trascendencia de ese momento, de la carga que se colocaba sobre los hombros de Pedro y del sacrificio de amor que su Maestro seguía realizando por cada uno de ellos. Así concluyó ese encuentro, un encuentro lleno de significado, de perdón y de renovación. No fue solo un desayuno ordinario, fue un recordatorio de que Jesús no los abandonaría, de que Él siempre proveería, de que su amor era inquebrantable. Cada pez en la red, cada trozo de pan compartido y cada palabra pronunciada en la orilla del mar de Galilea testificaban de la continua presencia de Cristo en sus vidas y en la misión que estaban por emprender. Después de aquella conmovedora escena en la orilla del mar de Galilea, los discípulos no podían evitar reflexionar sobre el simbolismo profundo que el milagro de la pesca milagrosa representaba. Recordaron el primer encuentro que tuvieron con Jesús, cuando les llamó por primera vez a ser pescadores de hombres. En aquella ocasión, después de otra noche infructuosa de pesca, Jesús les había pedido que echaran las redes nuevamente. La captura fue tan abundante que las redes se rompían y las barcas casi se hundían por el peso de los peces. Esa fue la primera señal de que Jesús traía un mensaje y una misión que trascendían su vida cotidiana. El eco de ese primer milagro resonaba claramente en el encuentro posterior a la resurrección. Era como si Jesús estuviera recordándoles el propósito de su llamado original, renovándolos para la misión que tenían por delante. No se trataba simplemente de pescar peces, sino de ser los líderes de la nueva comunidad de creyentes, de atraer a las almas hacia la verdad del Evangelio. Pedro, especialmente, debió sentir la carga de ese mensaje en su corazón, sabiendo que al igual que la primera vez, Jesús le estaba confiando una tarea mayor que él mismo. En el transcurso de los años, esta experiencia se convirtió en una anécdota fundamental entre los primeros cristianos. Los discípulos compartían este relato con los nuevos creyentes para ilustrar la providencia y la fidelidad de Cristo. Se dice que en las primeras comunidades cristianas se solía contar cómo, a pesar de las dificultades y persecuciones, siempre que se dejaban guiar por el Espíritu del Señor, experimentaban un tipo de pesca milagrosa en sus labores misioneras. De hecho, hay una historia que relata cómo Juan, ya anciano y viviendo en Efeso, recordaba a los nuevos conversos esta escena en Galilea. Él decía que siempre que se sentían cansados, derrotados o desanimados, debían recordar echar las redes a la derecha, es decir, según las instrucciones de Cristo. Pues solo entonces el esfuerzo humano se convertía en fruto abundante.
Esta idea de una pesca espiritual caló profundamente en el imaginario de la iglesia primitiva, sirviendo de inspiración y aliento en tiempos difíciles, como durante las persecuciones de Nerón en Roma, cuando muchos se escondían en las catacumbas y aún así lograban hacer crecer su número mediante la fe y la esperanza. Otro detalle interesante sobre la escena en Galilea es la relación simbólica que se estableció entre el número de peces capturados y la universalidad de la misión cristiana. La cifra de 153 peces tiene diversas interpretaciones en la tradición eclesiástica. Algunos de los primeros padres de la Iglesia, como San Jerónimo, explicaban que en la antigüedad se creía que existían exactamente 153 especies diferentes de peces en el mundo. Por lo tanto, la captura de esa cantidad exacta no solo fue un milagro en términos de la abundancia, sino que también representaba la totalidad del mundo conocido, indicando que la misión de los discípulos era llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones y pueblos, sin excluir a nadie. Cada pez en la red simbolizaba un alma a ser alcanzada, redimida y traída a la comunidad de creyentes. La red que no se rompió a pesar del peso de los peces era un símbolo de la iglesia misma, una comunidad que aunque constantemente probada y desafiada por el peso de sus responsabilidades y las tribulaciones del mundo, nunca se rompería, pues estaba sostenida por la gracia de su fundador, Jesús. Ahora oremos, recordando el encuentro de los discípulos con Jesús resucitado en la orilla del mar de Galilea. Que nuestras almas se abran para recibir la misma guía y provisión que ellos experimentaron, confiando plenamente en su palabra y en su amor inagotable, Señor Jesús. Tal como apareciste en la orilla y llenaste las redes vacías de tus discípulos con una abundancia milagrosa, te pedimos hoy que llenes nuestros corazones con tu presencia. Cuando sintamos que nuestros esfuerzos son en vano y nuestras fuerzas nos abandonan, recuérdanos a echar las redes según tus instrucciones, confiando en que bajo tu guía, lo que parece estéril se transformará en fruto abundante. Ayúdanos a verte en cada amanecer de nuestras vidas, a reconocer tu voz cuando nos llames, y a correr hacia ti con el mismo fervor de Pedro, sabiendo que en ti encontramos perdón, propósito y paz. Que seamos pescadores de hombres, tal como nos llamaste, y que nuestras vidas sean testimonio de la luz de tu resurrección. Amén. Que esta historia de la aparición de Jesús en el mar de Galilea nos inspire a recordar que aún en los momentos más oscuros y en los días de incertidumbre, su presencia siempre se manifiesta, trayendo esperanza y renovación. Que así como los discípulos vieron el poder de la fe y la obediencia a la voz del Maestro, nosotros también podamos experimentar esa guía y provisión en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos hoy, y que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guíe sus corazones y mentes. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga.